Vamos a tener 7 momentos. El primer momento es contextualización institucional. El segundo, presentación del tema. El tercero, articulación de los contenidos. El cuarto, aspectos cognitivos. El quinto, tareas de aprendizaje y de evaluación. El sexto, las conclusiones. Y el séptimo son las referencias. Para la primera parte, que es el contexto institucional, tenemos que la unidad didáctica se implementó en el Colegio Institución Educativa Mayor de Mosquera, que queda ubicada en el municipio de Mosquera de Cundinamarca. La implementamos en el grado sexto. El promedio de estudiantes es de 35. Son estudiantes de bajo rendimiento y la población se caracterizaba porque eran familias disfuncionales, familias dedicadas al reciclaje y tenían conflictos intrafamiliares. Este fue uno de los motivos que escogimos esta institución, pues queríamos que el nivel académico subiera. Para nuestro tema, tenemos que nuestro tema es divisibilidad en números naturales. Lo que pretendíamos es romper la concepción que tienen los profesores y estudiantes que dividir es igual al algoritmo de la división. Eh, es decir, nosotros al dividir podemos utilizar la multiplicación, podemos contar de n en n, podemos hacer otras cosas, repartir, y no simplemente usar el algoritmo de la división. También queremos analizar eh, cuando el hecho de que el residuo sea cero es porque es un divisor y cuando es diferente de cero es un no divisor. Eh, para nuestro tema el tema está en los estándares básicos de competencias en los grados cuarto y quinto. Por ejemplo, en la primera, que es en la segunda, uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. También está en séptimo, cuando hablamos, por ejemplo, de justifico procedimientos aritméticos utilizando la relación y propiedad de las operaciones. También está presente en los derechos básicos de aprendizaje, en grado quinto y en grado sexto. En grado quinto, en el segundo derecho básico, cuando, por ejemplo, descomponemos un número en factores primos. Eh, También está presente en el marco conceptual PISA 2012, en los contextos personal, social y científico. Eh, Gracias a las tareas, pues podemos hablar de estos, que más adelante mi compañera les hablará. Y también está dentro de todas las capacidades matemáticas fundamentales. En la articulación de contenidos tenemos la estructura matemática, en donde el tema está en los números naturales, en el conjunto de los números naturales. En este tenemos 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Tenemos relaciones de orden, de cuando un número es mayor que o menor que, y de equivalencia con la congruencia modular. También tenemos que los números se dividen en números primos y compuestos, y esto está relacionado con el teorema fundamental de la aritmética y el algoritmo de Euclides. En estos podemos encontrar cuando dos números son, cuando tienen mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Y encontramos nuestro tema de divisibilidad, en donde pues, relacionamos cuando son divisibles y no divisibles. En la estructura conceptual tenemos que la divisibilidad de números naturales pues tiene 4 subestructuras. Una es el algoritmo de la división, otra es división exacta, congruencia modular y el teorema fundamental de la aritmética. Tenemos entonces que el algoritmo de la división tiene 4 elementos: dividendo, divisor, cociente y residuo, en donde ahí encontramos los divisores y múltiplos de un número.
También tenemos que, al encontrar esos divisores y múltiplos, podemos categorizar los números en primos y compuestos, en donde se originan los criterios de divisibilidad o la descomposición factorial, que es el teorema fundamental de la aritmética. Y como ya había dicho, se puede obtener el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Tenemos cuando relacionamos el residuo, que son diferentes de 0 y igual a 0, entonces tenemos una división exacta, o cuando relacionamos los residuos de las divisiones, podemos encontrar una congruencia modular. Los sistemas de representación de nuestro tema, tenemos el pictórico cuando hacemos agrupaciones y el diagrama de árbol cuando descomponemos un número en factores primos. Tenemos el manipulativo cuando con estas regletas podemos encontrar cuando un número es divisor, que es, por ejemplo, cuando todas las casillas están llenas, o cuando no es divisor, cuando sobran algunas de las casillas. Tenemos el numérico cuando relacionamos los divisores de un número en un conjunto, por ejemplo, de 20, cuando tenemos que los divisores de 20 son 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Tenemos el gráfico en donde podemos, a partir de la recta numérica, encontrar los divisores de un número. Entonces, cuando, por ejemplo, dividimos 20 de grupos de 4 y encontramos que son 5 grupos. Tenemos el ejecutable con las dos aplicaciones, GeoGebra y Wolfram, en donde podemos encontrar los divisores de un número con las funciones lista de divisores o divisores. Tenemos el simbólico cuando hablamos del algoritmo de la división, decimos que el divisor es igual al dividendo por el cociente más el residuo. Y tenemos el tabular cuando podemos relacionar el divisor, el dividendo, cociente y el residuo en una tabla. El geométrico cuando podemos encontrar los divisores, por ejemplo, de 20, utilizando un cuadrado, un rectángulo. Entonces acá encontramos el divisor 4, divisor 5, divisor 2 o divisor 7. Tenemos el análisis fenomenológico, en donde tenemos las subestructuras que ya habían mencionado, división exacta, teorema fundamental de la aritmética, congruencia modular y algoritmo de la división. Estas están relacionadas con los contextos fenomenológicos, posibles maneras de repartir, coincidencia de múltiplos, residuos equivalentes o cuántos elementos no pertenecen a algún grupo. Estos a su vez están relacionados con los contextos PISA, por ejemplo, en el personal cuando repartimos una torta o repartimos dulces en un salón. Bueno, para los aspectos cognitivos, que ya es como la parte que sustenta lo que queríamos lograr con nuestra unidad didáctica, tenemos dos objetivos. El primer objetivo, que consiste en que los estudiantes encuentren un residuo, o sea, que lo exploren el concepto de qué es el residuo y con este pues podamos establecer quién es divisible y quién no. Eso nos lleva al segundo objetivo, que nos permite establecer cuál, el que tiene un residuo 0, nos lleva a establecer si es un divisor y de qué forma podemos encontrar esos divisores, de descomposición factorial, por agrupación o por un conteo de n. Las expectativas de nivel superior, este concepto que nosotros manejamos en MAT, son capacidades matemáticas fundamentales a las que contribuimos o que encontramos en nuestra unidad didáctica desde el marco PISA. Entre esas capacidades matemáticas pues está la comunicación, la representación, la matematización, diseños de estrategias que los estudiantes van a encontrar. Nosotros contribuimos con nuestra unidad didáctica a todas ellas y, por ejemplo, les voy a mostrar que en la utilización de operaciones y el lenguaje simbólico contribuimos a los 3 procesos matemáticos que son formular, que es donde el estudiante identifica las variables que va
pues a usar en la situación problema. Luego modela, o sea, modela la situación, emplea las operaciones con las que va a llegar la solución y finalmente la interpreta y evalúa si esta pues es útil en la situación que nos estamos presentando. Después de explorar las expectativas de nivel superior, pues encontramos unas expectativas afectivas que nos están midiendo la motivación del estudiante frente a la aplicación o la implementación de nuestra unidad didáctica. Estas expectativas afectivas van desde el interés, el desarrollo o la disposición que tiene el estudiante para enfrentarse a la unidad didáctica y pues la seguridad que le da a sus mismos procedimientos para comunicarlo a los demás, ¿sí? Después vienen, dentro de todo este proceso, pues obviamente encontramos algunas limitaciones, dificultades y errores en los que incurren nuestros estudiantes. Nosotros encontramos 7 conjuntos de dificultades. De esos 7 conjuntos de dificultades están asociados 40 errores y por lo tanto diseñamos 40 ayudas para poder, digamos que sobrellevar los errores durante la implementación. Un ejemplo de esto, pues, está la dificultad 1, que está asociada a que los estudiantes no identifican los elementos del algoritmo de la división. Dentro de esa dificultad, dentro de ese conjunto de errores que están asociados a esa dificultad, encontramos que no determina la cantidad sobrante, que específicamente es la que nos permite establecer cuándo es divisible y cuándo no es divisible. Entonces, ¿cuál es la ayuda que podemos prestarle al estudiante cuando está experimentando la implementación? Verifica si el procedimiento que hiciste, que realizaste, nos llevó a la cantidad sobrante. Contaste mal, agrupaste mal, hiciste la división mal, buscaste al conteo de NNN, no el número adecuado, y eso le permite al estudiante sobrellevar su limitación y dificultad. Las tareas de aprendizaje y de evaluación que diseñamos nosotros para nuestra unidad didáctica fueron 4, 2 para cada objetivo. Y antes de llegar a esas tareas de aprendizaje, tuvimos pues que mirar con qué grupo teníamos, qué contábamos con los estudiantes, qué necesitábamos que contaran, y para eso diseñamos una tarea diagnóstica que nos permitía pues preparar a los estudiantes y conocer cómo venían para nuestra unidad didáctica. Esa tarea diagnóstica tiene 11 preguntas que están asociadas a los conocimientos previos, es decir, a lo que nosotros conocemos como las bases que debe tener nuestro estudiante. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una de las preguntas. El estudiante debía, pues, identificar en esta división cuáles eran el dividendo, el cociente y el divisor, y específicamente está asociado al conocimiento que describe esa relación. La primera tarea es la tarea bingo. Con esta tarea nosotros deseábamos que el estudiante explorara la cantidad sobrante en una experiencia de un juego cotidiano como lo es el bingo. Entonces él ya empieza a entender cuál es la cantidad sobrante, cuál es el residuo. La segunda tarea, cuando ya la reconoce y empieza a calcularla de diferentes maneras, la puede aplicar en un contexto ya más, digámoslo así, más académico. Ese contexto nos permite pues que el estudiante llegue a graficar ángulos coterminales, ¿sí? Que los puede hacer dibujando o lo puede hacer ya con la división como lo exploró anteriormente en la tarea. La tarea dulces, que personalmente fue una de las tareas que los estudiantes se sintieron más motivados, consistía en que ellos realizaran una agrupación y una creación de sorpresas para una fiesta. Todos los niños, digamos que siempre tienen fiestas en su colegio y pues esta los motivó mucho y pudieron encontrarlos. Pero ¿cuál era la función de esta tarea? Pues que ellos vieran que la cantidad en la que podían hacer las sorpresas de manera equitativa era pues con los divisores, ¿sí? Cada uno los hizo pues manualmente o el más pilo lo hizo pues ya con el proceso que anteriormente venía. Y finalmente, cuando ya encuentra los divisores, puede establecer cuáles comparten ciertas cantidades y cuál de ellos pues tiene una característica especial, ¿sí? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más pequeño? Si se repite entre algunos números, ¿qué características tienen esos números? Después de las tareas, pues tenemos que evaluar que el estudiante conozca todo lo que hemos aplicado, ¿sí?
Diseñamos un examen final que tiene parte del objetivo 1 y parte del objetivo 2 con 8 actividades. Algunas de las actividades, pues como digo, responden al objetivo 1, como es repartir unos nuggets y mirar si sobra o no sobra, que está relacionado con el residuo, establecer si es divisible o no. Y a lo último, pues ya hacer como las sorpresas, conjuntos de cosas que vienen desde el punto de vista de los divisores. Y las conclusiones de nuestra unidad didáctica, pues presento 3 y otras pues las digo. Nuestra unidad didáctica pues buscaba que se rompiera esa brecha de no entender qué es la divisibilidad, de encontrar miles de formas o varias que pudiéramos mostrarle a los estudiantes que no solo es dividiendo, como usted puede encontrar un divisor, como puede encontrar un múltiplo, que existen muchas maneras en que usted lo puede visualizar. Y pues primero pues que los estudiantes sientan que pueden aprender y que esto les va a servir pues posteriormente. Muchas gracias. ¿Alcancé? ¿Sí alcancé el tiempo? Te sobraron 4 minutos. 3 minutos.